Pregunta que se hará mucha gente. ¿Cómo es la vida después de la política? Porque tiene que ser un cambio de, pues estoy todos los días dando ruedas de prensa, me llaman de la televisión, tengo que estar ahí. ¿Cómo es? ¿Sientes algún vacío? ¿Sientes tranquilidad? No, siento muchísima tranquilidad. Procuro meter la misma intensidad a la vida que le metía antes, que era intensa. Pero bueno, cuando uno tiene cosas que hacer fuera de la política, pues no es tan difícil, ¿no? También te digo que yo, durante todo mi tiempo en política, y esto lo he compartido con alguna de la gente que tenía cerca, algunos me decían que sí, pero yo luego veo que no, es que tienes que estar, vamos, mi opinión, es que tienes que estar preparado e imaginarte qué pasa si mañana dejo la política. O sea, mañana dejo la política por la mañana, ¿qué hago por la tarde? Tienes que estar preparado. No digo que tengas que tener un negocio preparado, porque tienes que tener la visión de qué harías tú mañana si lo tuvieras que dejar. ¿Por qué? Porque a veces hay que dejarlo. Y cuanto más tiempo pasas en política, más difícil puede resultar dejarlo. Y por tanto, tener otra actividad, tener otros intereses, tener otras cosas que podrías hacer, yo creo que es fundamental para ser un buen político, porque permite un cierto desapego que te permite ver las cosas con más objetividad y no tener que aceptar cosas que a lo mejor no son aceptables, ¿no? Cuando dices que es más difícil dejarlo, ¿es porque de alguna forma te metes más profundo y es más difícil? Pues por muchos motivos, ¿no? Porque tú vienes con una profesión. Vamos a decir que tú eres... vamos a decir que tú eres fiscalista y entonces tenías una serie de clientes, ¿no? Y tienes un despacho de asesoría fiscal. Claro, te metes en política, o lo tienes que dejar del todo o tienes que reducirlo drásticamente y poco a poco con el tiempo pues vas perdiendo clientes, vas perdiendo capacidad de emplear a gente. Si tenías un equipo de 15 o 20 personas, lo tienes que ir reduciendo o lo tienes que cerrar. Conforme te vas haciendo más notable, pues vas perdiendo posibles clientes que no se quieren asociar con un político. Eso suponiendo que son de tu lado. Si son del lado contrario, pues olvídate, porque entonces no tienen interés en interactuar contigo. Entonces cada vez es más difícil volver. Y luego pues te puedes quedar desactualizado sobre la materia en la que tú eres un experto. Luego hay incompatibilidades que son increíbles, ¿no? Si llegas a gobernar y se supone que te asignan a un área en la que tú tienes algún tipo de experiencia, cuando sales de ese puesto de responsabilidad te impiden volver a esa área de la que tú eres experto. Y me remito a casos que están pasando con este mismo gobierno, que no hay muchos expertos en casi nada, pero hay alguno por ahí, ¿no? Más a nivel de secretario de Estado que de ministro, pero estoy pensando en alguna secretaria de Estado que era y es una experta en tecnología, que estaba en un puesto de tipo tecnológico dentro del gobierno, que cuando sale, pues se quiere reincorporar a la vida laboral privada, le ofrecen ciertas responsabilidades en compañías tecnológicas y le dicen que no, que es incompatible, ¿no? Y al final se acaba yendo fuera de España. Este es un caso real, ¿eh? Se acaba yendo fuera de España, acaba siendo esta persona consejera de compañías tecnológicas extranjeras, porque en España no se le permite por haber pasado por el gobierno, ¿no? Pues claro, es que es muy difícil volver al sector privado si has pasado mucho tiempo en el sector público. Y como digo, cuanto más tiempo pasas en el sector público, más difícil es tu vuelta. ¿Qué consejo le darías a una persona que se gana bien la vida en el sector privado que quiere entrar en política para ayudar al país? Bueno, para empezar, eso ya es una muy buena premisa. Querer ayudar a tu país tiene mucho valor. Y yo añadiría que hay una fuente de remuneración que no es dineraria, pero que es muy relevante, que es la trascendencia, ¿no? Y no hay que exagerar, pero tener la sensación de que has contribuido un granito de arena, ¿no? Nadie transforma un país él solo. No. Pero haber contribuido con un granito de arena en tu municipio, en tu provincia, o en tu comunidad, o en tu país, pequeños granitos de arena que tú puedes ir aportando son una enorme fuente de remuneración moral, no, insisto, no de dinero. Y por tanto, cualquiera que esté pensando eso, si trae algún tipo de experiencia valiosa, se lo recomiendo y se lo agradezco. ¿En un partido ya establecido o no? Bueno, eso ya depende de lo que uno crea, ¿no? De las convicciones que tenga, de si se ve representado o no por los partidos que existen. El que tenga ganas de montar un partido propio, pues tiene derecho, como es natural, ¿no? Fíjate, si yo no creyera en eso después de haber montado o haber contribuido a montar uno, cualquiera tiene derecho a hacerlo. Es difícil, es un camino largo, es un camino no exento de dificultades y en nuestro caso pues nos costó años llegar a tener el primer diputado andaluz, como decías antes, ¿no? Pero años, y además años donde no sabías si al año siguiente o al otro o nunca ibas a tener algún éxito, ¿no? Incluso la mañana electoral de aquellas elecciones andaluzas, digo las del año 18, pues no estaba muy claro. Teníamos percepción de que podíamos sacar un diputado por Sevilla, pero luego en las 8 provincias, incluida Sevilla, podíamos sacar uno o ninguno, dependiendo de cómo se diera. Entonces era fácil que fuera un diputado, el de Sevilla lo teníamos claro, o 9, uno más en cada provincia. Luego fueron 12.
pero de 1 a 9 no había mucha diferencia de votos en ese momento, porque estábamos muy cerca de sacarlo o no sacarlo en muchas provincias, ¿no? Quiere decir que hay una enorme incertidumbre y por lo tanto es muy difícil hacerlo. Si tuvieras que destacar a algún político de otro partido que en toda tu carrera o paso por el Congreso de los Diputados te haya sorprendido y que digamos que le recuerdes con cariño. Los machacos, si digo sus nombres, pero te diré que estando en desacuerdo en prácticamente todo, pues ha habido personas del Partido Socialista con las que me he llevado bien, correctamente. Ha habido alguno de RC con el que se puede uno cruzar por un pasillo y decir buenos días. No digo mucho más, pero se puede decir buenos días y te contesta. O al revés, o incluso puede salir buenos días de él. Es decir, que hay gente educada en todas partes. Y más allá de eso... Eres la segunda persona hoy que me habla de alguien de RC que es bastante majo. Pues mira, te voy a contar 2 cosas. Estamos hablando de Rufián. Sí, efectivamente. Del que me separa todo. Y no tengo absolutamente nada en común con él desde el punto de vista político. Pero en el curso del tiempo que yo estuve de portavoz en el Congreso, hubo 2 situaciones que fueron muy violentas para 2 mujeres de mi grupo. Una del Congreso y una del Senado. El Congreso ya no está en el Congreso y el Senado ahora está en el Congreso. 2 situaciones muy violentas provocadas por políticos de RC. Y fui a hablar con él, se expliqué, escuchó, tomó medidas, se disculparon, que es mucho, ¿eh? Hoy en día es mucho. Y no volvió a pasar. Pues oye, ¿quiere decir que tú eres separatista como él? No. ¿Quiere decir que eres izquierda? No. ¿Eres republicano? No. No. Quiere decir que se comportó correctamente en estos 2 casos que te digo. No es poco, ¿eh? No. En la política de hoy. ¿Tú dirías que dentro del Congreso se cumplen, digamos que ciertos papeles, que cuando se quitan las cámaras de repente cambia la cosa? Con Vox no. Con Vox no. Estos son 2 casos de 2 excesos. Te digo, de 2 excesos no violentos desde el punto de vista físico, pero muy violentos desde el punto de vista de animosidad más allá de lo aceptable, ¿no? Y luego detrás no se dan besos, a los de Vox. Entre ellos sí. Entre los demás partidos hay bastante buena sintonía. En el tiempo que yo estuve en Vox, insisto que hay gente educada en todas partes. Y gente mal educada también en todas partes, pero no se produce lo que los ciudadanos creen, que es que hay un conchabeo de que te peleas mucho y luego te das un abrazo por detrás. Con Vox, con los demás partidos sí, hay mucho.